Buenas tardes y bienvenidos a todos nuevamente, a aquellos que se estén sumando por primera vez en la jornada y otros que continúan desde las charlas de la mañana a este nuevo y quinto ciclo de Evoluciona del preuniversitario de Pedro de Valdivia, que versa en esta ocasión sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 4, Educación de Calidad. Y en esta oportunidad, en esta décima charla de las dos jornadas de este ciclo, tenemos el placer y el agrado de recibir a Daniela Hayes. Daniela es psicopedagoga del Centro de Adolescentes y Jóvenes de Clínica Las Condes y viene a contarnos hoy un poquito sobre lo que es esta carrera de psicopedagogía con una pregunta inicial. ¿Es una carrera de selección múltiple? Así que le doy la bienvenida a Daniela. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Es un placer realmente recibirte y bueno, con mucha ansiedad y mucha curiosidad de lo que nos vas a contar hoy. Pero primero me gustaría que nos cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria, de cómo llegaste a hacer lo que haces en el día de hoy como trabajo, por qué estudiaste lo que estudiaste y demás. Ok, entonces, bueno, contarles que yo me recibí hace aproximadamente 10, 12 años. He trabajado en distintos lugares y he como incursionado en el mundo de la educación en distintas áreas. Así que, bueno, a lo largo de esta charla mi idea es contarles mi experiencia, ver en qué cosas puedo aportarles y desde ahí tratar de ayudarlos a tomar la mejor decisión posible a cada una de las personas que están escuchando. Excelente. Entonces dejamos extendida la invitación a todos, a toda nuestra audiencia, a todos los que nos estén mirando y quieran hacerles preguntas a Daniela, que por favor vayan dejando las preguntas en el chat que aparece del lado derecho de su pantalla y a medida de que vaya avanzando la charla, si es necesario, las haremos en el momento y si no, hacia el final de la charla ella va a responder a sus preguntas. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación y por darme este espacio para poder contarles un poco acerca de lo que yo hago, que me apasiona mucho. Lo primero que quiero decirle a todos los jóvenes que están escuchando el día de hoy es que realmente empatizo mucho con la situación que están viviendo. Yo trabajo con adolescentes constantemente y sé que el tema de decidir qué estudiar es complejo. Es complejo por la edad que ustedes tienen y por el desarrollo, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poco por qué. Nosotros sabemos que el cerebro, ¿sí? La última parte que se desarrolla del cerebro es la parte de adelante, que se llama la zona prefrontal, y ahí es donde están justamente las funciones ejecutivas, que se llaman. Y las funciones ejecutivas son las que nos ayudan en la vida a ir tomando decisiones, ¿sí? Tiene que ver con la planificación, organización, toma de decisiones, y nosotros sabemos que esa zona del cerebro se termina de desarrollar aproximadamente a los 25 años. ¿Ya? Entonces, por eso muchas veces es difícil tomar la decisión de qué estudiar o qué no estudiar, ¿no es cierto?, a los 18 años o a los 17, a la edad que tengan las personas que están escuchando. Así que primero decirles que entiendo la dificultad, pero para darles aliento, creo que es increíble lo que está haciendo el preuniversitario de poder ayudar, ¿sí?, a los jóvenes a que escuchen distintas experiencias y distintas carreras, distintas situaciones, porque eso los puede ayudar a orientar mucho más la toma de decisiones. Así que quería empezar con eso, decirles que los acompaño en este proceso y que la idea de esta conversación es principalmente ir contándoles mi experiencia, ampliar el rubro de la psicopedagogía, que muchas veces está solamente visto para niños y dentro de los colegios, y la verdad es que no es así, así que también quiero contarles acerca de eso. Y para mí lo más importante es realmente poder ser un aporte para ustedes, así que todas las preguntas que se les ocurran, vayan escribiéndolas para que yo pueda ir contestando, puede ser a medida de la conversación o al final, como ahí lo vaya decidiendo David. Bueno, entonces les voy a empezar contando a grandes rasgos qué es la psicopedagogía, ¿no es cierto? La psicopedagogía es una carrera, como dice su nombre, que combina tanto la parte socioemocional de la persona con la pedagogía. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nosotros aprendemos, siempre están
interrelacionados las emociones, las motivaciones, los intereses del alumno, del niño, del adolescente, de la persona que está aprendiendo con los aprendizajes. Entonces la psicopedagogía dice que para poder realmente aprender de manera profunda es necesario conocer a la persona con la que se está trabajando y poder integrar estas dos áreas, ¿ya? Trabaja con todas aquellas dificultades transitorias de aprendizaje, se llama, ¿ya? ¿Por qué especifico eso? Porque en el fondo la psicopedagogía no trabaja específicamente con dificultades permanentes del aprendizaje, como lo hacen los educadores diferenciales, por ejemplo, sino que con dificultades transitorias, o sea que al estimular esa área específica de aprendizaje, en teoría esa dificultad debería pasar, ¿ya? Entonces, eso como a grandes rasgos es la psicopedagogía. Cuando uno habla de psicopedagogía, por lo general la gente lo asocia como a la tía que ayudaba en el colegio, con los niños más chicos, o sí, yo tuve una psicopedagoga que venía a mi casa, ¿sí? Pero la psicopedagogía es mucho más grande que eso, y eso es lo que yo les voy a contar, porque mi experiencia no ha sido dentro de colegio, no ha sido con niños, ha sido cosas muy diversas y diferentes quizás a la idea que puedan tener ustedes de la psicopedagogía. ¿Ya? Entonces, primero les voy a contar por qué yo tomé esta decisión de estudiar psicopedagogía. Yo salí del colegio y me fui un año fuera de Chile, no entré a estudiar cuando salí del colegio, y cuando volví de este viaje, yo estaba con la duda, me gustaba mucho la psicología, siempre en el colegio era como la amiga que le gustaba enseñarle a sus amigos para que les fuera bien, y entonces estaba entre estos dos mundos, o sea, esa realmente era mi duda, como estudiar psicología o estudiar psicopedagogía. Y bueno, casualmente unos días antes de dar la PSU, sí, yo di la PSU, eh, ¿qué pasó? Me encontré con una persona y me dijo, mira, yo estudié psicopedagogía y estoy feliz porque estoy trabajando en algo que me gusta y es una carrera que en sí la carrera estudiarla no es tan difícil y yo te veo que en verdad como que tus características me parece que irían bien con la psicopedagogía y dado que yo escuché a esa persona y le creí a esa persona, no me conocía tanto, pero me conocía un poco, entonces yo dije, ok, le voy a hacer caso y entré a estudiar psicopedagogía. De hecho, me inscribí con el puntaje del año anterior que había, cuando en cuarto medio di la PSU, me inscribí con ese puntaje antes de dar la PSU ese año, ¿ya? Y realmente entré sin tener tantos conocimientos de qué era, de como que en verdad tomé esa decisión porque sentí cuando esta persona me hablaba que ella era feliz con lo que estaba haciendo. Y cuando me contó de qué se trataba, así como yo les estoy contando a ustedes ahora, entonces como que me entusiasmó y dije, pucha, yo también quiero eso. Yo también quiero entregarle a la gente, quiero poder ayudarlos, quiero poder ayudar a esos niños o adolescentes que por lo general son los que quizás los profesores no quieren tanto dentro de la sala, y entonces eso me entusiasmó y me abrió como los ojos a querer estudiar eso y probar. Yo estudié en la Universidad Andrés Bello, cuando yo estudié hace años atrás, en las otras universidades, en la mayoría, la carrera de psicopedagogía no era una carrera de pregrado. Ya por lo general en muchas universidades se daba como una carrera de posgrado, o sea, uno estudiaba pedagogía básica, por ejemplo, y después sacaba como un posgrado que era de psicopedagogía, como de necesidades educativas especiales, ¿ya? Y la Andrés Bello era una de las pocas universidades que impartía la carrera de psicopedagogía como pregrado. Yo sé que estos últimos años eso ha cambiado un poco, y puede ser que hoy día hayan más universidades que estén impartiendo la carrera de psicopedagogía, pero esa fue una de las razones por las cuales decidí estudiar el Andrés Bello, ¿sí? No tenía muchas opciones porque yo quería quería dedicarme a ser psicopedagoga y no quería
ser profesora y después ser psicopedagoga, ¿ya? Así que también, o sea, la decisión de en dónde estudiar fue principalmente por eso. Ya hay una cosa que me gustaría como agregar en relación a la orientación vocacional, que creo que podría ser importante para los que están escuchando. Cuando uno tiene que tomar la decisión de qué estudiar, ¿sí? Tiene que fijarse en tres cosas. Y eso fue un poco lo que yo les mencioné, que esta amiga con la que yo me encontré, ella me dijo, ¿ya? Por un lado, son los intereses de la persona, ¿sí? ¿Qué es lo que la persona, como sus gustos, lo que le gusta hacer, ¿ya? Eso son los intereses. Por otro lado, están las habilidades, ¿sí? Porque a mí quizás me gusta mucho, no sé, me gusta mucho la medicina, me interesa, encuentro que es increíble, pero quizás no tengo las habilidades para estudiar medicina, en verdad. Y también tengo que ser consciente de eso, ¿sí? Conocer qué es lo que me gusta, conocer cuáles son mis habilidades y también reconocer mi personalidad. ¿Sí? En base, se dice que la orientación vocacional se tiene que basar en estas tres áreas para tomar una decisión correcta, ¿ya? Entonces, en el momento en que yo decidí qué estudiar, yo sabía que a mí me gustaba mucho enseñar, que me gustaba mucho como el área socioemocional de las personas, sabía por mi experiencia en el colegio y por lo que siempre me dijeron mis amigos, que tenía habilidades para llegar a la gente, ¿sí? Como que lograba conectarme con la gente. Y por otro lado, mi personalidad, que tengo paciencia, que soy tranquila, ¿sí? Que logro escuchar a la gente. Eso tiene que ver con la personalidad. Entonces, cuando yo veo estas tres áreas y digo, chuta, en verdad, sí, tengo como todo el pack que se necesita para poder realmente ser un aporte después, ¿sí? Y estudiar eso y que realmente me guste y con todo eso, como realmente poder ayudar a los niños o adolescentes con los que yo trabajé. Cuando estaba pensando en qué hablarles en la charla, bueno, les voy a contar un poco de mi experiencia y después les voy a ir dando como tips o cosas más específicas que les pueden servir en relación a la carrera misma. Bueno, yo ahí, ¿qué fue lo que hice? Estudié esos 4 años y una de las cosas muy positivas de la carrera es que tenía muchas prácticas, ¿ya? Entonces, creo que hoy día, desde el primer año de la carrera, uno empieza teniendo prácticas. ¿Y qué es lo que pasó en mi caso? Que las 2 últimas prácticas yo las hice en un centro de salud, ¿sí? Que se llama Centro de Salud del Adolescente Ser Joven, y que era un centro que trabajaba con adolescentes en situación de vulnerabilidad de la comuna de Lo Barnechea, ¿ya? Y trabajé, o sea, hice mi práctica ahí y ahí se me abrieron los ojos, porque yo dije, chuta, en verdad, siempre cuando se piensa en la psicopedagogía, se asocia mucho más a niños chicos, que cuando están aprendiendo a leer, escribir, matemáticas, etc. Pero acá era trabajar en un rubro totalmente distinto. Era trabajar con adolescentes, que ya es gente mucho más grande, ¿no es cierto? Pero también ellos tienen necesidades y también necesitan nuevas estrategias de estudio y nuevas formas de poder estudiar, ¿sí? Entonces hice mi práctica ahí y ahí fue cuando yo me di cuenta que el campo laboral, ¿sí? Que hoy día yo sé que en la universidad se trabaja mucho esto, que el campo laboral es gigante. La psicopedagogía tú puedes trabajar desde trabajar en la sala PIE de un colegio, ¿no es cierto? El proyecto de integración dentro de los colegios. Puedes trabajar en una consulta, puedes trabajar en el mundo más clínico, que es lo que hago yo, puedes trabajar creando material, puedes trabajar creando evaluaciones, o puedes trabajar con todos los grupos etarios, ¿sí? Se puede trabajar desde niños en etapa preescolar. Yo tengo muchas compañeras que estudiaron psicopedagogía y que después se dedicaron a trabajar en jardines infantiles, etc. Se puede trabajar también dentro de la etapa escolar, ¿no es cierto? O sea, como la etapa como de escolaridad básica, que es desde primero a séptimo, se entiende hoy día, y con la etapa de educación media, que es desde séptimo hasta cuarto medio. En mi caso, yo trabajo mucho con universitarios también, ¿sí? Que a lo largo de su vida
¿no es cierto?, les iba bien en el colegio, no tuvieron muchas dificultades, y cuando entraron a la universidad, que tenían más exigencia y más necesidades y necesitaban mayor organización, entonces ahí no sabían bien cómo hacerlo, como colapsaron un poco y necesitaron una psicopedagoga, y yo diría que hoy día la mayoría de mis pacientes son pacientes universitarios que necesitan nuevas herramientas para poder trabajar. He tenido también hasta personas mayores, ¿sí?, que tienen déficit atencional o distintas dificultades que les ha impedido lograr todas las cosas que quieren, que leen un libro, por ejemplo, y sienten que no lo entienden tanto, o quieren desarrollar más habilidades en ciertos aspectos, ¿sí? Entonces, eso creo que es un punto muy importante para que ustedes conozcan de la psicopedagogía, que realmente es un espectro gigante, tanto en lo que se puede hacer, como con las edades con las que uno puede trabajar. ¿Sí? Yo sé, por ejemplo, que las prácticas que hoy día hacen en la universidad, hay prácticas en cárceles, hay prácticas con adulto mayor, hay prácticas en edad preescolar, en adolescencia. Entonces, eso creo que es muy importante de tomar en cuenta, que no es solamente, no está encasillado en algo específico, sino que es muy grande, ¿ya? Aparte de eso, que es como el trabajo más específico que se puede hacer en relación como al público objetivo, creo que es importante también saber que si hay gente que le gusta mucho la educación, pero que siente que no se siente tan, con tantas habilidades para estar en una sala de clases o para trabajar enseñando, todo el mundo de la creación de material, de la creación de documentos, de evaluaciones, de todo lo que tenga que ver con instrumentos, también es un área gigante en la que un psicopedagogo se puede desenvolver. De hecho, yo trabajo en la Clínica Las Condes, es verdad, ese es mi trabajo más en las tardes, pero yo también en las mañanas trabajo en un centro en el que desarrollamos material educativo para los colegios en relación a el uso adecuado de la tecnología, ¿ya? Y ahí solamente yo trabajo con una persona sentada, ¿sí?, desarrollando material, así como, ya, queremos enseñar cómo usar bien las redes sociales, por ejemplo, no sé, cómo prevenir el ciberbullying, por ejemplo. Entonces me siento con esa persona y desarrollamos material, actividades específicas para las distintas edades de la escolaridad, ¿sí?, para que ellos, o sea, para que después los colegios puedan implementarlo dentro de la sala de clase. Entonces tampoco es solo un tema del trabajo individual o el trabajo grupal con chicos a cualquier edad o con señores, sino que también tiene toda una parte creativa detrás, ¿sí? Que eso también, para los que son más creativos y que les gusta no siempre estar haciendo lo mismo, también ese es un campo laboral bien importante. Ahora me gustaría hablarles quizás un poco de las diferencias de la psicopedagogía con otras ramas, ¿sí?, que se parecen un poco. Porque, Sí, acá, perdón, Daniela, acá hay una pregunta, justamente a propósito de lo que decías. Pregunta acá uno de los auditores, ¿cuál es la diferencia con la carrera de educación diferencial? ok, sí, yo iba ahora justamente a aclarar cuál es la diferencia con educador diferencial, con un profesor, ¿sí?, con la psicología. Entonces, la principal diferencia entre la psicopedagogía y los educadores diferenciales es que la psicopedagogía trabaja con dificultades transitorias de aprendizaje. En cambio, los educadores diferenciales trabajan con dificultades permanentes de aprendizaje, ¿sí? La psicopedagoga no está preparada para trabajar con un chico con síndrome de Down, por ejemplo. Puede ser que sí pueda ayudarlos a desarrollar ciertas habilidades, sin duda, porque no todas las dificultades van a ser permanentes, pero el trabajo específico, ¿sí?, con dificultades que son más permanentes a lo largo del tiempo, la psicopedagogía no trabaja con eso, ¿ya? Entonces, esa es como la gran diferencia, ¿sí? Que la psicopedagogía trabaja con dificultades transitorias, o sea, un chico que tiene dislexia, uno trabaja con esa dificultad y a lo largo de un tiempo esa dificultad debería desaparecer, ¿sí? En cambio, los educadores diferenciales, como dije antes, trabajan con dificultades más permanentes en el tiempo y no transitorias. Espero haber aclarado la pregunta. Después, ¿cuál es la diferencia con un profesor? Ya a mí me pasa mucho eso que me dicen como,
como por qué deberían seguir con una psicopedagoga, por ejemplo, después de una evaluación y uno ve que el chico tiene ciertas dificultades, y no con un profesor particular de esa área específica. Entonces, la gran diferencia entre estudiar pedagogía en algo o estudiar psicopedagogía es que la psicopedagogía trabaja enfocado en las habilidades de la persona, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si un individuo ya tiene dificultades en comprensión lectora, ya la psicopedagogía plantea que hay una dificultad de base que le genera dificultades en la comprensión lectora. Ya, por ejemplo, en razonamiento, ponte tú. Ya, entonces tiene dificultades en razonamiento, entonces eso provoca que tenga dificultades en comprensión lectora. Entonces, un profesor de lenguaje, ¿qué es lo que hace? Entrega herramientas específicas para comprensión lectora. La psicopedagogía, ¿qué hace? Trabaja desde la habilidad en la que existe esa dificultad, para que posteriormente la comprensión lectora esté mejor, ¿sí? Entonces, cuando hay dificultades específicas solamente de contenido, entonces, obviamente, es mejor el trabajo de un profesor, ¿sí? Un profesor de matemáticas, si en verdad, cuando estaba en el colegio no aprendí bien a dividir. Ahora, si hay una dificultad de base que genera que tenga problemas en matemáticas, como por ejemplo en el razonamiento espacial, entonces, obviamente, se necesita más una psicopedagoga, ¿ya? Ahí aclaro la diferencia entre profesor y psicopedagogía, y por lo general se confunde también con la psicología, ¿ya? Porque al final, o sea, lo que pasa es que por lo general con los adolescentes, por ejemplo, con los que yo trabajo, trabajamos en un grupo, un equipo multidisciplinario. Entonces trabajo con psicólogos, psiquiatras, etcétera, y es importante como tener definido cuál es el rol de cada uno. El psicopedagogo es verdad que trabaja en los aspectos socioemocionales, pero en cuanto repercuten en el aprendizaje. O sea, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que tienen, no sé, trastorno ansioso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el trastorno ansioso? Yo no trabajo el trastorno ansioso en sí, en ese caso, que tendría que ser el psicólogo o el psiquiatra quien lo trabaje, sino que lo que yo hago es, dado que eso repercute en el aprendizaje, porque quizás le va a dar vergüenza hablar en público, no va a poder exponer, se va a poner muy nervioso antes de las pruebas, entonces se va a bloquear. Entonces yo voy a trabajar eso, habilidades o herramientas que les sirvan para esas, como las dificultades que conllevan ese diagnóstico específico que es de salud mental. ¿Ya? Entonces esa es como la gran diferencia entre la psicología y la psicopedagogía, que al final la psicopedagogía está 100% correlacionada con el aprendizaje, a pesar de que sean diagnósticos o dificultades que están más relacionadas al área socioemocional. ¿Sí? La carrera por lo general dura entre 4 y 5 años, es una carrera relativamente corta, que como les dije antes tiene mucha parte práctica, ¿sí? Y que creo que eso es uno de los grandes plus, y que hoy día, no cuando yo estaba en la universidad, pero hoy día yo sé que tratan de abarcar todas estas áreas que yo les había hablado antes, como de este espectro de personas que pueden o sea, como en distintos ambientes, hacer las prácticas en distintos contextos para que puedan conocer toda esa área, ¿ya? Otra cosa importante de la psicopedagogía es que tiene toda una etapa primera, que es la de evaluación, ¿sí? Entonces, a través de test, a través de cosas, ojalá estandarizadas para Chile, ¿no es cierto? Se hacen ciertas evaluaciones, ahí se saca como una visión de cuáles son las dificultades y cuál es la conexión que hay, o no las dificultades, sino que este chico tiene mucha potencialidad en esta área, también eso es lo que se ve en esas evaluaciones, se evalúan distintas áreas, se evalúa tanto lo que son las habilidades, que están como a la base de los aprendizajes, como los aprendizajes mismos, o sea, lo que las personas deberían saber según su edad y su curso. Y después hay toda una etapa posterior que es de intervención o trabajo posterior. Eso es principalmente cuando uno trabaja uno a uno, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos la carrera. Creo que uno de los puntos muy importantes es reconocernos, ¿sí? Cada persona con sus habilidades, como dije antes. Entonces, acá una de las cosas que creo importante es pensar en cuáles son las habilidades que necesita un psicopedagogo, ¿no es cierto? Yo creo que una de las cosas es que realmente
te tiene que gustar los desafíos, ¿sí? Porque, porque no siempre es fácil, yo creo que cualquier carrera puede ser así, pero el trabajo con personas siempre requiere de paciencia, siempre requiere, más cuando, o sea, cuando son niños, hay veces que es más complejo también porque no están tan motivados, ¿sí? O sea, tener alta tolerancia a la frustración en ese sentido también, porque muchas veces los chicos que tienen dificultades en el aprendizaje no tienen tantas ganas de ver a alguien extra después del colegio para que los ayude, entonces a veces eso puede generar ciertas frustraciones, así que creo que las personas que están pensando en estudiar tienen que evaluar, ¿sí? Cuánta tolerancia a la frustración tienen, tratar de ser bien motivados en lo que hacen, encontrarle un sentido profundo a lo que hacen, porque es necesario generar motivación en el otro. Entonces, si no estoy motivada en lo que estoy haciendo como psicopedagoga, es difícil poder motivar al alumno, al paciente, a la persona que está consultando, a que quiera hacer las cosas, a que quiera motivarse en los aspectos del colegio. ¿Ya? Entonces, ahí todo como la creatividad también va a ser importante, como buscar distintas herramientas y formas para poder enseñarles. Creo que es importante la habilidad de la paciencia, ¿sí? Lo dije antes también, pero, pero hay que tener paciencia, hay chicos que les cuesta harto, entonces hay que explicarlo de nuevo y no lo van a entender, explicarlo de otra manera y así, de esto y lo otro. Entonces eso creo que también es algo fundamental. ¿Sí? Si tengo poca paciencia, va a ser difícil que pueda trabajar con niños o con adolescentes que tengan dificultades de aprendizaje. Lo otro es saber trabajar en equipo, ¿sí? Creo que eso también es una habilidad bastante importante que muchas veces no lo pensamos antes de tomar las decisiones, pero dado que ustedes están acá es porque quieren tomar una decisión 100% seguros de lo que están decidiendo, así que les digo que el trabajo de la psicopedagoga es muy trabajo en equipo. O sea, yo pocas veces he visto pacientes sola. Por lo general lo veo con un equipo de trabajo, ya sea con el equipo que el paciente puede tener, o sea, el psicólogo, psiquiatra, etcétera. Como trabajo en la clínica, obviamente nosotros trabajamos todos en equipo y se discuten los casos y se habla, etcétera. Y cuando no es así, esa experiencia, por lo general se trabaja con el colegio. O sea, como mis pacientes, por ejemplo, o para las personas que trabajan dentro de los colegios. ¿Cómo se sabe que la psicopedagoga está siendo exitosa o no exitosa? Si a los niños, a los adolescentes, les está yendo bien en el colegio al final. O sea, es algo como un poco injusto, yo digo, porque al final puede ser que yo haga una excelente sesión con el paciente, él avance mucho y entienda, y después, no sé, pues puede ser que la prueba haya estado muy difícil o que se puso muy nervioso y no la pudo hacer, y al final como que mi trabajo no sirvió tanto, porque si le va mal es porque en verdad para los papás o para las personas que como que están viendo el trabajo, es como que no hubiera servido tanto. Así que ahí el trabajo con el colegio es fundamental. ¿Sí? Si el chico tiene muchas dificultades, entonces es necesario pedir adecuaciones curriculares, pedir evaluación diferenciada, todas las cosas que tienen que ver con el trabajo que hace un psicopedagogo. ¿Sí? Entonces, ahí es muy importante conocer muy bien a las personas con las que estamos trabajando para poder entregarles todas la ayuda, como todo el marco que lo va a ayudar a salir adelante de esa dificultad que tiene. ¿Sí? Yo como psicopedagoga enfocada más a la adolescencia, también podría decirles que me tocan casos o situaciones que a veces se escapa de la psicopedagogía, entonces otra habilidad que es muy importante es reconocer qué cosas no ve una psicopedagoga. ¿Sí? O sea, ¿por qué aclaré eso de cuál es la diferencia de la psicopedagogía con otras carreras? Porque muchas veces pasa que el consultante, ya porque yo le digo paciente, porque como trabajo en la clínica son pacientes, pero ya el alumno viene y hay veces que sí le cuesta un poco diferenciar el rol. Entonces viene a decirte cosas personales y que en verdad están fuera de lo que puede hacer una psicopedagoga porque yo no fui formada para ayudarlos emocionalmente y también tengo que ser capaz de decirle como esto no, yo no soy la persona más adecuada para ayudarte, así que vamos a buscar a la persona que sea más adecuada, vamos a hablar con tus papás para que puedan ayudarte también, acompañarte en esto,
¿sí? Eso es muy importante también. Una de las habilidades, entonces, dentro de todas las que he dicho, es tener la capacidad, o sea, ser humilde en saber cuando las cosas nos quedan grandes. A mí una vez me dijeron una frase que me quedó muy marcada, me dijeron como, nunca abras una sandía que no vas a poder cerrar, ¿sí? O sea, como que si tú abres un tema que en verdad te queda grande, después uno no sabe qué va a pasar con ese chico cuando se va de la sesión contigo. Así que eso también es bastante importante dentro de las habilidades. Ser humilde y reconocer cuáles son las características que no tenemos, ¿sí? O que no soy la persona más adecuada para ayudar en eso. Otra cosa que yo he hecho que siento que ha sido muy positivo es siempre seguir estudiando, ¿sí? Creo que la psicopedagogía es una carrera, primero que se va actualizando todo el tiempo, porque tenemos, o sea, todos los años salen test nuevos que tenemos que saber usarlos y saber informarlos. Hay información nueva acerca de los aprendizajes, van cambiando como el currículum nacional va cambiando, como lo que se espera de cada uno de los procesos de aprendizaje. Dentro de los colegios también, como que van cambiando los estatutos. Entonces ahí también cambian mucho las formas de enseñar, ¿sí? O sea, cuando yo estaba en la universidad y me enseñaron cómo enseñar matemática, es totalmente distinto de la forma en que yo veo que le enseñan hoy día a los chicos de primero o segundo básico. Entonces, una de las cosas que yo creo que es fundamental es saber que esta carrera de pregrado después se va a tener que seguir retroalimentando a lo largo de la vida, ¿sí? Como que no nos podemos quedar solamente con esto porque es una carrera que requiere de seguir estudiando constantemente. Yo diría que la mayoría de las carreras es así, que uno tiene que seguir como perfeccionándose, pero cuando es trabajo con personas y aparece información nueva, uno tiene que estar siempre actualizado, ¿sí? Porque si no estoy actualizada al final, pierdo, o sea, como que no puedo entregar un buen servicio, no puedo hacer bien como lo que me están pidiendo. David, cuéntame. Acá pregunta uno de los auditores, pregunta si hay algo que no, dice que hay algo que no entendió. Si los Ok, alumnos o pacientes van donde usted con dificultades en una materia específica y usted está preparada para cualquier materia, ¿o cómo funciona? ok, muy bien. Muy buena pregunta. Yo creo que no lo dije, no fue que no lo entendiste. Eh, o sea, mira, por lo general los consultantes llegan porque tienen dificultades muchas veces en materias específicas, ¿ya? Pero como esto sí lo expliqué un poco antes, pero esa dificultad, según la psicopedagogía, tiene una raíz que no tiene que ver en la materia misma, ¿sí? O sea, una persona que tiene dificultades en historia, por lo general no es que les cueste solamente historia, sino que hay una dificultad de base que es lo que hay que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través de distintas como actividades, herramientas, técnicas que se enseñan en la carrera, ¿sí? Vamos a ir trabajando esa habilidad. Entonces, a la larga se trabaja esa habilidad y trae una repercusión positiva en la materia de historia, que era lo que le costaba, ¿ya? Ahora, lo que se hace mucho, ¿sí? Y esto también pasa en la consulta mucho, es que se confunde. Entonces, es como que la psicopedagoga es la que va a enseñar todas las materias. Y en verdad no es eso, ¿ya? Sí es verdad que se trabaja muchas veces con la materia misma. Entonces, ahora voy a explicarlo un poco más claro. Llega un paciente, viene y me dice, uy, Dani, ¿sabes qué? Tengo prueba de lenguaje y no entendí bien el libro, ¿ya? Entonces yo le digo, ok, ¿qué libro era? Ya, a ver, pensemos, el CID, el otro día me pasó con una paciente, ya, el CID, necesitaba ver el CID, ese libro maldito, gigante que a nadie le gusta mucho. Entonces, ok, dice eso, y yo qué es lo que, o sea, ¿qué haría un profesor particular de lenguaje, perdón? Agarraría el libro y lo iría leyendo quizá y así, ya que es lo que tendría que ser una psicopedagoga. Ok, a ti te costó entender el libro El SIDA, entonces lo que vamos a hacer es trabajar el razonamiento. Entonces vamos a ir leyendo ciertas partes del CID y tú me vas a ir diciendo con tus palabras qué es lo que entendiste de esto.
Después de decirme con tus palabras cómo lo entendiste, o sea, qué fue lo que entendiste, vas a escribir las ideas más importantes en un cuaderno. Y después de hacer eso, entonces me vas a contar en qué cosas del libro El Cid te conectas tú en tu vida diaria, por ejemplo. Entonces ahí no estoy solamente trabajando el libro, aunque estoy trabajando a través del libro, estoy trabajando las distintas habilidades. Entonces, no es que yo me sé todas las materias de todos los cursos del mundo, sino que lo que se hace es decirle a ellos, ok, yo para trabajar con ustedes necesito que me traigan el material. Entonces, si le están enseñando de cierta manera un cierto contenido, entonces lo vemos juntos y vemos de qué manera él ese contenido lo puede aprender de otra forma, pero a través de su mismo material. ¿Sí? David, si te dicen si quedó clara la pregunta, cuéntame, porque de repente es medio difícil entender cómo es el proceso cuando no se ha estudiado todavía la carrera, pero en el fondo es a través del material mismo que ellos ven en clases, enseñar y trabajar las habilidades según las dificultades o potencialidades que tiene el consultante. ¿Sí? Me quedó claro, pero bueno, todavía no tengo respuesta, vamos a ver. Ok, bueno, podemos entonces, ahí espero que la persona que preguntó pueda decir si le quedó claro, si no, trato de dar... Quedó súper claro, dice, gracias. Excelente, qué bueno, esa es la idea. Bueno, entonces voy a fijarme si hay algunos puntos más que me gustaría decir. Creo que es importante que me hagan todas las preguntas, aunque no tenga quizás 100% que ver con lo que he hablado, todas las dudas que puedan tener, por favor, adelante, porque creo que es un espacio muy enriquecedor para ustedes y ojalá poder ser un aporte de verdad, como dije antes. Entonces, de la única manera de poder ser un aporte es si podemos conversar un poco y que puedan aclarar todas sus dudas. Lo que estaba diciendo en la última... Ah, ¿apareció No, algo? Ah, ok. no, yo tengo una pregunta, pero me la guardo para después. Ah, ok, bueno. Otra de las cosas que creo que es fundamental y que esto es por reconocer mis habilidades y no por ser poco humilde, es que yo siento que en esta carrera hay que entregar el corazón, ¿sí? O sea, yo me siento absolutamente conectada con mis chicos, con mis pacientes, ¿sí? O sea, celebro sus logros, estoy con ellos, estoy en la semana, a pesar de que yo por lo general los veo una vez a la semana, le escribo constantemente para, oye, ¿cómo te fue en esto? ¿Y cómo te fue en esto otro? ¿Y necesitas ayuda en algo? Mándamelo, yo lo reviso, veámoslo juntos. Entonces, eso genera como una conexión que muchas veces estos chicos lo necesitan mucho, ¿sí? Porque por lo general, como dije antes, los profesores no quieren mucho a los alumnos con dificultades de aprendizaje, entonces siempre han tenido como esa sensación de que, que no son tan aceptados. Entonces, esto de que vean que una persona que cumple el rol de tipo profesor, así que los ayuda en cosas del colegio, realmente cree en ellos, está conectado con ellos, está preocupado de su bienestar, de que estén bien, que les vaya bien, entonces eso genera una diferencia gigante. Y como se dice en el aprendizaje, una persona que no está abierta emocionalmente a recibir ayuda, no va a poder ser ayudado, ¿ya? Eso es una de las primeras cosas que yo le digo a mis pacientes. ¿Tú quieres estar acá? Porque si tú no quieres estar acá, yo no te voy a atender, ¿sí? Porque sé que a la larga eso no va a traer ningún resultado positivo. Entonces creo que eso, que es muy importante saber que una de las habilidades es ser sensible en el corazón, en el sentido de poder entregar ese amor y conexión que estas personas necesitan. ¿Sí? Yo no... Excelente, clarísimo. Yo, Daniela, tengo una pregunta porque, bueno, yo estudié creo más o menos en la misma época que tú, y por lo menos cuando yo era chico, en la escuela, no había muchos alumnos que fueran a psicopedagogas, no porque no lo necesitaran, sino porque no había probablemente un diagnóstico claro de quién lo necesitaba y quién no, o muchas veces los padres no estaban tan encima, o la escuela no sabía identificarlos, y simplemente había niños a los que les iba mal. Uno pensaba, bueno, ¿no? Son más tontos, son menos inteligentes, pensaban eso, ¿no? No lo sé. Hoy en día, y luego de haber estudiado en la universidad, me pasó de ver que cada vez más gente
tenía diagnósticos de déficit atencional o de algún tipo de dislexia, pero muchos, un porcentaje muy alto. ¿Cuán especial y cuán diferencial es hoy en día la carrera de psicopedagogía, o incluso o sea, sí, psicopedagogía o educación diferencial? Porque parecería ser que hay una tendencia a que cada vez sea más común la necesidad de recibir un apoyo en aprendizaje, ¿no? Sí, mira, la verdad es que yo no sé bien cómo funciona esto en otras partes del mundo. No estoy en conocimiento de cuán exponencial ha sido el crecimiento de la necesidad de un apoyo externo. Lo que sí puedo decir es que Chile es un país muy exitista, ¿sí? Ujú. Entonces, esos chicos que tú dices que antes simplemente les iba mal, hoy día como que la sociedad no permite eso, ¿sí? Porque al que le va mal es como, o sea, como que los papás que ven que el niño le cuesta un poco, entonces en verdad ya hoy día no se quedan tranquilos con eso. Bueno, ya, quizás le va un poco peor que al resto, ¿qué importa? O sea, no es como gran cosa, como se pensaba antes. Hoy día Chile, como que el valor de las personas está muy, muy dado por cuán inteligentes son o cuán exitosos son como en lo académico, en lo intelectual, ¿ya? Entonces creo que por un lado la necesidad de la psicopedagogía ha surgido mucho por eso. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Entonces, cuando yo veo a mis pacientes, yo les digo, por ejemplo, me pasa mucho, pacientes muy exitosos, de promedio 6-8, y que están absolutamente estresados, quieren desertar del colegio porque ya no van más, muy angustiados. Entonces, yo siempre les digo, el objetivo del trabajo mío contigo no es que tengas promedio 6-8, es que tú seas feliz, ¿sí? Pero no sé cuánto se da eso en general. Esa es mi postura y eso es lo que yo les comunico a los papás. Si están buscando una psicopedagoga que haga que su hijo siga con promedio 6-8, pero destruido, entonces yo no puedo ayudarlos porque van contra un poco de lo que yo creo, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que todo el tema de los diagnósticos, o sea, el diagnóstico del déficit atencional es un poco complejo porque eso viene dado solamente por una evaluación, no sé cómo se dice, como oral. No es que te hacen un análisis del cerebro y ven que hay una dificultad ahí. Entonces, obviamente puede haber un porcentaje de sobrediagnosticación, sobrediagnóstico, no se dice. Y también de consumo de drogas para enfocarse, por ejemplo. Yo lo he visto por lo menos en otros países. Claro, entonces, y por otro lado también todo el mundo de la tecnología, ¿sí? En donde estamos sobreestimulados con información, con imágenes, eso hace que perdamos un poco de atención, de capacidad de atención. O sea, por ejemplo, yo te voy a decir algo que a mí me ha llamado mucho la atención. En todos mis años de evaluación psicopedagógica hay un porcentaje muy bajo que sale bien en memoria, memoria auditiva o memoria visual, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque son habilidades que estamos usando menos. O sea, ¿cuántos números de teléfono te sabes hoy día de las personas que has agregado en estos últimos 10 años? Seguramente muy poco. ¿Por qué? Porque te dicen el número y tú al tiro lo anotas en tu celular, entonces se te olvidó. Pero cuando yo era chica, va a sonar muy viejo esto, pero cuando yo era chica me tenía que aprender los números de mis amigas por teléfono de sus casas para poder llamarlas, entonces se usaba más la memoria. Entonces en el déficit atencional, obviamente si vivimos en un mundo es sobreestimulado, en donde nos dicen, presta atención acá, no, ahora acá, ahora acá, ahora acá. Entonces, o sea, tenemos menos atención, desarrollamos menos la habilidad de estar atentos, ¿sí? Entonces yo creo que es como una mezcla de factores. Por un lado se puede sobrediagnosticar, por otro lado creo que estamos en una sociedad que es un poco diferente a las anteriores y eso hace que haya más diagnósticos que antes. Ahora, la psicopedagogía no diagnostica, ¿sí? Yo hago evaluaciones de déficit atencional, pero si yo veo que existen ciertos indicadores, yo la tengo que mandar, derivar donde un psiquiatra o un neurólogo que pueda diagnosticar y si es necesario, fármacos, etc. Entiendo. La verdad que ha sido muy claro, muy clarificador, creo también para los jóvenes que están del otro lado, para entender de qué se trata la psicopedagogía, pero también
para de alguna manera tener un poquito una guía vocacional de qué buscar cada uno en sí mismo a la hora de elegir la carrera que uno va a terminar haciendo, ¿no? Y al final, incluso después de haber estudiado, uno se da cuenta de que ciertas cosas no las evaluó en su momento, o que uno va teniendo una capacidad diferente de evaluar sobre uno mismo capacidades y habilidades, así que yo creo que es un trabajo en construcción constante, ¿no? Seguro. Bueno, en relación a eso, hoy día la gente tiene la opción de cambiarse mucho más de carreras que otras veces. Y obviamente no es el objetivo de la gente que está escuchando pensar en que se va a cambiar de carrera, pero sí es importante saber que es una decisión importante, pero no es una decisión que no pueda modificarse a lo largo de la vida, ¿sí? Con todo esto de que hay tantos posgrados y tantas cosas que se pueden seguir haciendo después, también uno puede partir con una carrera inicial y después ir viendo que le gusta más esta área o esta otra, a diferencia de cómo era antes, que si, no sé, estoy hablando antes, no cuando yo decidí que estudiar, pero antes pasaba que el papá era médico, entonces el hijo tenía que ser médico, no había mucha opción. Hoy día tenemos infinitas opciones y cambiarse de carrera es algo también que es importante saber que se acepta, para no estar como tan angustiados al decidir. ¿Sí? Muchas veces cuando uno te dicen como, no sé, va a un lado y dice, ya, yo quiero eso. Y después ve más opciones y dice, ah, no, pero yo quizás quiero eso, eso y eso. Y de repente tiene 4 opciones. Por lo general, la gente siempre se va por la primera. ¿Sí? Eso como estadísticamente. Al final, por lo general, tomamos la decisión de la primera. Pero lo decidimos mucho más convencidos cuando teníamos más opciones y decidimos que igual era la primera. ¿Sí? Claro. Entonces eso también es interesante, como saber que, o sea, conocer varias cosas, decidir una y después ir viendo si uno va tomando nuevas ideas o cambiando un poco los intereses, también puede darse eso y es aceptado. 100%, 100%. Daniela, agradecerte muchísimo por tu exposición, por la historia que nos compartiste y tu experiencia. Yo estoy seguro que a los que nos están mirando les ha servido mucho y les ha tocado por lo menos algún nervio, así que eso ya es un éxito, por lo menos a mí me pasó. Así que agradecerte de vuelta y dejarles a todos los que nos están viendo la invitación abierta, porque dentro de tan solo 12 minutos vamos a continuar con nuestra próxima charla, que es la anteúltima del día. Vamos a tener aquí a alguien de la Casa de Estudios de Daniela, de la Universidad de Andrés Bello, a Carlos Luisa Muñoz, quien es coordinador del programa de Pedagogía en Educación Media para licenciados, y él nos va a hablar un poquito de lo que es la importancia de la educación en la formación integral de las personas, que creo que se relaciona también bastante con lo que veníamos hablando recién. Así que queda la invitación abierta. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Daniela, Un placer. y esperamos que lo hayan podido disfrutar. Muchas gracias, que estén muy bien y sí, yo también espero que haya sido un espacio enriquecedor para los que están escuchando. Chao, David. Excelente, nos vemos. Chau, chau. Chao.